Para empezar este tag, mi café favorito, el cappuccino sin duda. Hola, ¿qué tal locuelos, locuelas? Feliz domingo y bienvenidos una vez más a nuestra cita Perfumil. Y es que hoy vengo con un tag al que me nominó Gaby, de Gaby Pasión Perfumada, que si no la conocéis os lo dejo abajo, una nominación desde el otro lado del charco, desde mi querida Argentina, así que oye, eso ya me hacía mucha ilusión. Y bueno, ¿en qué consiste este tag? Bueno, pues este tag lleva 20 preguntas, o sea, 20 perfumes, que es la traducción, sobre perfumes para diferentes ocasiones, diferentes momentos. Así que sin más dilación, porque este va a ser un vídeo largo, empezamos. Primera pregunta, ¿un perfume que te pondrías para un concierto de rock? Bueno, pues yo me tiraría directamente a por un perfume algo oscuro, con toques sexys, así como un toque como rebeldillo en el perfume, no sé. Me iría con Armani Code. Ya lleva años en el mercado, fue uno de mis primeros amores dentro de los perfumes y me encanta esa faceta que tiene entre floral, la naranja, la miel, pero lo hacen de una manera oscura, no es un perfume así floralillo sin más, no sé, me gusta muchísimo. Y para un concierto de rock, así una bien vestida con los ojos negros, ahí las camisetas grises medio desgastadas, etcétera, etcétera, tiraría con este. Segunda pregunta, ¿un perfume para ir a tomar un café? Bueno, pues con eso del café, a mí yo digo, bueno, pues voy a llevar un poco de café encima, pero un café floral. Segunda pregunta, ¿un perfume para ir a tomar un café? Bueno, pues con eso del café, a mí yo digo, bueno, pues voy a llevar un poco de café encima, pero un café floral. The Only One de Dolce & Gabbana. Esta es la primera versión, ¿vale? Ahora ya hay tres, está la 2 que es la roja y la 3 que es la Intense, que es la negra. Esta es la primera de todas. Este perfume la verdad es muy bonito porque combina la parte floral del iris, lleva también violeta y tal, pero le lleva toda esa parte gourmand del café, del caramelo, no sé, está muy bien hecho. Mi queja con él es el rendimiento y esas cosas, pero bueno, de este ya hablamos en un vídeo hace tiempo que os lo comparé con la segunda versión. Como siempre, os dejo todo abajo, todos los links a las reseñas de los perfumes que vayamos hablando y tal, para no enrollarnos demasiado y así, si queréis echarle un ojo, lo tenéis todo abajo en la cajita de descripción. Tercera pregunta, perfume para irte a una despedida de soltera. Bueno, pues si te vas a una despedida de soltera, se entiende que vas a estar bastantes horas fuera, que te lo vas a estar pasando bomba y de lo que menos te tienes que preocupar es del perfume, de que te aguante, no te aguante, reaplicar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo me voy con uno un poquito llamativo, un poquito nocturno, dulce como el sol, la Nuit Résort de Lancôme. Aquí encontramos lichi, fresa, esas partes muy dulces, compensadas, entre ciertas comillas, con una parte de caramelo, bestial, caramelo pralineo, entonces es como un gourmand frutal intensito. Este para días de calor y esas cosas yo no os lo recomendaría, pero para una despedida de soltera así, nocturna y tal, viva la party, chapó, sin duda. Cuarta pregunta, perfume que te pondrías para acampar. Bueno, pues en esa circunstancia yo pienso en un perfume cálido, un perfume que me abrigue, porque si estás siempre al aire y tal, siempre ese fresquillo de la noche lo sientes. Pues oye, un perfume cálido y con eso ya tienes como una mantita encima. ¿Cuál elegiría? Pues el Eau de Mission de la Cubane de Minimes. Esto realmente es uno de Cologne, no es un perfume, y en parte de la vainilla, que es la nota predominante, también lleva benjuí, lleva centella asiática, tal. Entonces es un perfume súper cálido, súper acogedor y muy de cortas distancias. Así que, oye, pues para una acampada, eso de estar ahí con el fuego, la lumbre, dándole vueltas para allá, para acá, para acá. A mí de pequeña no me dejaban jugar con la lumbre en la chimenea, luego me decían que me iba a hacer pipí en la cama. Pero me encantaba eso de estar dándole vueltas, tal, el tronco para allá, el tronco para acá, le pongo esto, le pongo no sé qué, es hipnótico, a mí el fuego es hipnótico. Y no me llaméis piromana, no quemo cosas, solo disfruto de ver la lumbre, las brasas y ver cómo se consume y el olorcillo. Eso me encanta. Estoy pensando que otra opción divina para estas circunstancias sería el By the Fireplace de Maison Margiela. Os dejo aquí su foto, pero son esta colección que eran réplicas, ¿os acordáis que lo hablamos ya en un vídeo que hablaban de momentos? Bueno, pues ese huele a castañita asada, huele a castañita asada, nubes, marshmallows, creo que los llamáis por el otro lado del mundo, y hay otro nombre también, bombones, ¿puede ser? O sea, lo que para mí son nubes en otros lados del mundo son cosas muy distintas de nombre, pero es esa faceta de chimenea, de esta By the Fireplace, lo dice su nombre, ¿no? Ese también sería, vamos, ideal. No le tengo en la colección, pero ese, si lo tuviera, seguramente caería ese también.
quinta pregunta, perfume para dormir. Bueno, os estoy haciendo este vídeo como en la vida real. Sí, en la vida real es como en el momento real, ¿vale? O sea, que os estoy contando los que ahora mismo son así. No me estoy yendo al, sí, los más conocidos, no. Pues ahora mismo el que más estoy utilizando para dormir es este señor, Mon Guerlain de Guerlain. Y sí, los que lleváis mucho tiempo por el canal ahora mismo estaréis diciendo, Marta, ¿qué narices haces con unas lavandas? Mira, ni yo me lo explico, porque llevo unos meses perdida. O sea, perfumísticamente estoy que le doy a todo. Y estoy descubriendo cosas que antes, pues por unas cosas o por otras, no me habían llamado la atención, no les había dado la oportunidad suficiente. Y este fue uno de esos casos. Mon Guerlain no es un perfume de ahora, no es un lanzamiento reciente, ya lo petó hace 3 años. Entonces, llego como 3 años tarde. Pues sí. Bueno, yo este perfume le había olido siempre así de pasada y pues había dicho, bueno, es lavanda, ya está. Hace poquito descubrí a su hermano, a Mon Exclusive, que me encanta. Y después de Mon Exclusive ya dije, venga, pues me animo con Mon Guerlain. Y aquí está. Y es verdad que en mi piel, vale, sí, hay lavanda al principio y tal, pero luego después evoluciona una vainilla que se queda súper tenue, una vainilla que no llega nunca jamás a agobiarte. Entonces, para dormir, ahora que ya el tiempo está subiendo, es un poquito más cálida la temperatura y tal, me relaja muchísimo. O sea, estoy teniendo días de mucho trabajo, estoy ahí con un estrés y con un mal cuerpo impresionante. Hace un rato estaba yo que yo decía, madre mía, ¿cómo me voy a poner a grabar? Pues sí, aquí me he puesto, me he venido un poco arriba. Eso de encender la cámara te da energía, os lo prometo. Y me estoy yendo del tema. El caso, que ahora mismo me gusta muchísimo por eso y estoy en modo lavanda. Yo no sé la de lavandas que he incorporado en estas últimas semanas. No sé, cuando me da por una cosa, me da por una cosa. Y mira, os voy a contar porque me he hecho con una lavanda que sería la versión masculina de Mon Guerlain. Un segundo, que os la enseño. Pues mirad, hacía mucho tiempo que me llamaba la atención, ¿vale? Y es el Rochas Man, de toda la vida. Esto es un perfume del 99, me parece. Para mí esto siempre ha sido el cuerno de Rochas. No sé, creo que no tengo que explicar nada, ¿no? O sea, el cuerno de Rochas, básicamente. Bueno, pues este perfume es masculino, pero yo con las notas que tenía a mí me llamaba mucho la atención. Hay como un grupo de unisex dulzones que a mí me gustan mucho porque lo tengo muy fácil. Si a mí me parecen masculinos, se los queda el chu. Tenemos un flujo y es muy interesante porque yo los compro y es como, bueno, si no me gusta, pues se lo queda él, no pasa nada. Bueno, pues este perfume lleva lavanda, pero también lleva capuchino. O sea, imaginaos, yo vi capuchino y ya dije, ¡guau! Bueno, le probé hace tiempo, le probó él, miento, yo no le probé. Y me gustó muchísimo cómo le quedó y a él le encantó. Me dijo, oye, Chu, la siguiente esta, o sea que me mola. Vale, perfecto. Bueno, pues hace poquito, y con todo esto de las lavandas, hace poquito os hablo de estas semanas, ¿vale? O sea, esto es reciente, esto es actualidad. Bueno, pues la encargué pensando eso, en plan, voy a probarla yo primero, tal. Ok, teniendo Mon Guerlain, pues es una soberana tontería que me quede las dos, porque es como una versión masculina, tiene la lavanda presente, pero conforme va secando este perfume, estoy aprovechando para hacer una reseña aquí en medio de un tag, pero es que me apetecía hablaros de ella, y es que se la voy a regalar. Como no ve los vídeos no pasa nada, no se va a enterar, pero bueno... La salida que tiene es de lavanda, ¿vale? La salida es lavanda. Y es la típica salida que yo siempre decía, ay, es que es muy masculina, la lavanda masculina, tal, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, ok, después de un rato esto se convierte en capuchino cremosón, un capuchino dulce que se queda bastante pegadito a la piel, no es un perfume muy potente. De hecho, creo que es uno de Toilette, I think, o de Toilette. Ok, pero sí que luego, después de esa fase capuchina, tenemos una fase bastante más masculina. Entonces, es como que este perfume podría ser unisex la mitad del tiempo, la fase media. Teniendo Mon Guerlain, pues ya os digo, me parece una tontería que me la quede yo también. Pero serían el combo, o sea, sería la versión femenina y la versión masculina, pero un ADN súper parecido. Así que nada, se va a poner súper contento cuando la vea, ya os contaré. Y volvemos a las preguntas del tag, porque esto ha sido una salida así por la tangente total. Sexta pregunta, perfume para viajar. Ok, pues para viajar me pasa un poco como para trabajar. Perfumes así bastante calmados, ya sabéis que yo estoy en contacto con la gente. En contacto no, estoy pegada, así, piel con piel. Entonces, pues oye, no puedo ponerme cosas muy bombas. Y uno de los que me gustan así, que oye, lo puedes usar sin ofender a nadie, es el Sensuous Nude de Estée Lauder. De este os hablé un poquito el otro día, alguno me habéis preguntado.
las notas no son lo que parece. Este perfume no es lo que parece, porque vais a ver el coco y vais a pensar en, oh, esto es un veranito tal, vais a ver el sándalo tal y vais a ver miel, alguna especia, no sé qué. Vale, os digo lo que me transmite, así algo, una especie de mini reseña, porque de este si queréis os hago una reseña completa, pero la verdad es muy bonito de ver y muy diferente. Hace honor a su nombre, ¿vale? A esto del nude. Es un perfume desnudo, es un perfume de piel, es un perfume cuyo rendimiento es bastante moderado, su estela es muy bajita y el olor principal es el del sándalo, pero un sándalo suave, endulzado con el coco. Endulzado, pero no llega a ser un coco, no llega a ser ahí un coquito con patas. Esto no huele a bronceador solar ni nada parecido. No se parece a la línea del Bronze Goddess de Estée Lauder, nada que ver. Es un perfume muy calmado que queda como un sabor a piel, por así decirlo, que a mí me tiene chiflada. También es uno de los que más me gustan para estar por casa, para dormir, para lo que sea, cosas súper calmadas. También lleva el mezcle, ¿veis? ¿Veis lo que os estoy diciendo de que estoy como yo muy cambiada? También es verdad que con el tiempo que hace, pues los gourmand no me apetecen nada. Y mi nariz ya también me pedía un respiro de tanta azúcar. Ya me decía, Marta, por favor, prueba otras cosas. Y lo vais a ver, porque os voy a enseñar alguno más que también me vais a decir, pero muchacha, ¿qué te ha pasado? Pues nada, os voy contando. Seguimos, séptima pregunta, perfume para mi cumpleaños. Mi cumpleaños cae en 7 de febrero loco que soy yo, ¿veis? Si es que ya os digo que lo de los locuelos nos va al pelo. Y bueno, lógicamente febrero en España es frío, es invierno y aquí sí me voy con un bollito de estos que te den ganas de achucharte y que cuando te digan felicidades te digan, madre mía, te daría un bocado en el moflete porque hueles que te mueres. Life Irresistible de Givenchy, la versión Deliciose. Os hablé de ella, ya os dije todo. A mí esto me tiene enamorada, me hice con otro repuesto. ¿Lo cuelerías varias? Pues sí, puede ser, pero estoy deseando que llegue el otoño y por muchas razones, ya sabéis que yo con el calor me llevo bastante mal, lo llevo mal, estoy con la tensión por los suelos, me siento mareada todo el día, o sea, aplatanaica, fatal. Entonces cuando llegue el otoño ya le volveré a dar uso, porque es que eso de oler a magdalenita, así con cachitos de cereza, a mí me encanta. Me gusta ser un bollito. ¿Qué queréis que os diga? Octava pregunta, un perfume que regalarías a tu madre. Ok, pues le regalaría este que cada vez que me lo huele me dice que le encanta. El Trussardi Donna. Jazmín, frutas, vainilla, muy alegre, muy chispeante, con la parte floral, pero un floral dulce. Está bastante bien equilibrado entre las dos partes, entre los dulzores de la fruta y la vainilla y las flores. Entonces, para este tiempo es que es genial, es alegre, es como yo, es de estos perfumes de buen rollo que me gustan a mí. Pues eso, para esta época que ya empieza a hacer calorcito, este está siendo uno de los que más estoy utilizando, entonces cada vez que me voy de casa es como, ay hija, qué bien hueles, ¿cuál llevas? Pues este de aquí, se lo regalaría y estaría súper feliz. Novena, si tuvieras que llevar un solo perfume de vacaciones, ¿cuál sería? Ok, pues para mí las vacaciones son playa. Casi siempre son playa, ¿vale? Hay veces que no, pero por lo general son playa. Yo para ir a la playa no uso perfume, ya os lo he contado. Yo uso los protectores solares y tal que ya llevan su aromita rico de los de Hawaiian Tropic y ya está. Pero por la noche la cosa cambia. ¿Cuál me llevo? Lo vais a adivinar. Los locuelos del canal vais a saber cuál es. El Coco Vanille de Mancera. Mi amor de coco, vainilla y teare. O sea, no podría llevar otro. O sea, tendría que ser este. 120 mililitros con un peso bastante importante en la maleta. Esto mal. Esto para llevar, como lleves así maleta de esta que no facturas y que a la mínima te pasas de peso, esto lo llevas chungo. Pero bueno, hay que tirar de decants. Pero sería este. Décima pregunta, ya estamos ahí llegando al ecuador del tag. Perfume para la época navideña. Pues mi perfume navideño por excelencia desde hace unos años es el Dolce & Gabbana de One Essence. Este perfume huele a Navidad y si me lo pongo en cualquier época del año yo directamente recuerdo la cabalgata de Reyes, recuerdo Nochebuena, recuerdo tal. Entonces le tengo como súper asociado y es que yo lo huelo así, o sea, para mí esto ya es Navidad, ya lo he asociado a eso y por eso me gusta muchísimo, le tengo mucho cariño. Aquí lo que encontramos es un melocotón dulce, pero también llevamos la parte del ámbar que le va a dar esa profundidad. Daos cuenta que aquí en España Navidad es invierno, Navidad es frío, entonces estas cosas se agradecen. Y también lleva azucena. Así que si me preguntáis a qué huele mi Navidad, huele a esto. Undécima, perfume que te pone feliz. Bueno, pues a mí me hacen feliz los dulces. Me sacan la sonrisilla. Montal Sweet Vanilla. Vainilla, albaricoque,
poquito de almizcle en el fondo que no se nota nada, es vainilla y albaricoque. Esto huele a tostaditas, esto huele a desayuno y a mí esto me hace la vida. Me da hambre, cada vez que lo uso me da hambre, pero lo sigo usando. De hecho, con esto una vez trabajando una compañera me decía: tía, hueles a desayuno, me encanta, pero ¿cómo hueles así? ¿De dónde has sacado un perfume que huele a desayuno? Aquí lo tenéis, un gourmand de los pies a la cabeza. 12ª, perfume que usarías en tu boda. Pues bien, cuando llegue ese momento os aburriré y os pediré opiniones y a ver qué sacamos. Tengo claro que me gustaría que fuera un perfume que hablara de mí, que sea mío, no sentirme disfrazada. Esto me lo comentó el otro día una locuela, hablando así por comentarios, pues fue en el vídeo, uno de estos últimos ha sido. Y efectivamente, yo estoy de acuerdo, no me pondría un perfume de, oh, tal, no sé qué. No, un perfume que hable de mí. También dependerá, pues, de la fecha, del clima, etcétera, etcétera, pero un perfume que hable de mí. Sobre nuevo o viejo, me gustaría que fuera nuevo para tenerle ese recuerdo a ese perfume, pero lógicamente siempre lo usaría con un montón de pruebas antes para saber que ese es el perfecto y es el que puedo usar oficialmente un día tan importante. Pero así no tengo uno en el que diga, seguro que es este. No. Eso ya lo veremos, ya lo veremos. Además, espero que lo veamos juntos. 13ª pregunta, perfume que te hace sentir hermosa. Pues bien, no he tenido dudas, la verdad. El Trésor Lumineux de Lancôme. ¿Qué pasa con este perfume? Pues que este perfume está también un poco en el limbo. Es muy femenino, tira al dulce sin llegar a ser ampliamente gourmand, ya que tiene hojas de violeta que contrarrestan esa parte del praliné, pero aparte tiene la rosa clásica de Lancôme que a mí me tiene enamorada. O sea, siempre os lo digo, pero Lancôme creo que es la marca que mejor trabaja la rosa y la hace en diferentes versiones. Así que si me quiero poner un perfume de estos, es decir, qué bonita voy hoy, qué mona, qué tal, este de aquí. 14ª, perfume para una primera cita. Pues bien, de estos hice un vídeo entero hablando de propuestas, así que os lo dejo por aquí linkeado, pero me dio suerte hace ya bastante tiempo y lo volvería a usar. El Amor Amor Tentación. Un perfume dulce con la parte de vainilla, especiado, hoja de hiedra, tal. Perfume bastante especial, tristemente descatalogado, pero que estos son recuerdos muy bonitos de cuando yo tenía 17. Entonces, pues, le tengo un cariño especial a este perfume, así que le volvería a usar solo por eso. 15ª, perfume para ir al gimnasio. Ok, pues yo para ir al gimnasio necesito algo que me despierte, un cítrico alegre y refrescante y que no agobie a la gente, porque, en fin, cuando uno va al gimnasio no es plan de llevar un La Vie Belle, porque entonces igual estás corriendo y el que tienes al lado ya se ha mareado, está el pobre así. No, vamos a portarnos bien con la gente, por favor, los monstruos para situaciones en las que son adecuados. Para un gimnasio no lo veo, no lo veo. ¿Cuál usaría? Pues el Naturel de Yves Rocher, que, bueno, si conocéis el Dolce & Gabbana es de ese estilo. Este es un poquito más amaderado, se le nota más el cedro, pero es esa mezcla, es así la parte del limón con la parte de la madera, que para el verano, para cuando uno va a sudar, cuando uno va a hacer ejercicio, pues está muy bien, nos da esa chispilla, ese toque así a limonado. Lo que sí mencionaros de este, me lo habéis dejado vosotros en comentarios, yo no he vuelto a ver una tienda de Rocher en todos estos meses, entonces no lo sé, pero por lo visto parece que se ha descatalogado. I don't know. No sé si está en la web, no lo sé, la verdad que es que no lo he mirado. Si os gustaba, pues pasad por una tienda, que seguro que quedan. 16ª, perfume que te describe. Esta es una pregunta que muchos de vosotros seguramente la vais a adivinar, los locuelos ya aquí de pura cepa, porque es el Acqua di Gioia de Giorgio Armani. ¿Por qué? Ya no solo porque me guste, sino porque esto es muy yo. Es dulce, pero a la vez es refrescante, es algo un poquito diferente, es algo que se sale, es algo, un soplo de aire fresco cuando estás ahí súper cargado de otras cosas. Entonces aquí llega Acqua di Gioia para despertarte la mente. Ya sabéis que yo soy enérgica, a mí me gusta así las cosas con vidilla, por favor, con vidilla y energía positiva siempre. Y aparte me da la sensación fría. Os voy a contar una cosa, yo tengo siempre las manos heladas. O estoy trabajando tal, o si no, yo por lo general mi temperatura es la de los lagartos, 2 grados menos que la gente normal, 2 grados no, ahí me he pasado, pero vamos, que soy fría, yo siempre tengo las manos súper frías y los pies ya ni os cuento, los pies son antárticos. ¿Problemas de circulación? Seguramente, pero es herencia familiar, así que nada, Acqua di Gioia. 17ª, perfume que enloquece a tu pareja. Pues bien, no tengo duda ninguna, el que más le gusta de todos y el que más es, madre mía, ¿cómo hueles? Los tacones.
Los que no me pongo, pues esos. Este perfume le encanta, porque dice que es dulce, pero es sexy, pero es como oscuro, no sé, me hace mucha gracia cuando le digo que me lo describa. Tiene muy buena nariz, aquí el señor. Muy buena, muy buena. Lo que pasa es que no lo vive como yo, pero bueno, hablo con él mucho de perfumes. Y este, o sea, le flipa. A este ya os he contado muchas veces que también le pongo de vez en cuando el All Rehab debajo. Os dejo aquí la foto para que sepáis cuál es. Este que es así, chocolate, que todavía endulza más esta mezcla. Y cuando eso, bueno, es la leche. O sea, ir con este en el coche, con eso, un viaje largo, es que os prometo que el coche acaba oliendo entero a vosotros. Es divino. Y si a tu acompañante le gusta, pues genial. Si a tu acompañante no le gusta, pues igual le has matado y le has dado el viaje de su vida. Pero en mi caso, este sé que no tengo problema en usarlo. Podría echarme medio litro que no pasaría. 18ª pregunta, perfume con más cumplidos. Pues bien, el último al que mucha gente me ha dicho, oye, qué bien hueles, ha sido este de aquí, el Orange Bigarette de Lancôme. Os hablé de él, os hice reseña y os dije que me había gustado mucho. Pues efectivamente, acabó cayendo. Burro grande ande o no ande, 100 mililitros, así, a tope. No tenía nada así en el armario y es que me encanta, es lo que os contaba, que tiene esas facetas diferentes, esa faceta de la naranja, que luego evoluciona así más la parte floral del jazmín y acaba siendo un té de vainilla. Me encanta para este tiempo, de verdad. O sea, es que es tan cómodo de llevar, tan poco intrusivo, tan fácil y encima gusta. O sea, es que el otro día lo llevaba y era como, oye, qué bien hueles, ¿cuál llevas? Tal. O sea, que estoy súper encantada. Y el frasco es una locura, de verdad. O sea, es que el frasco es... Me encanta. 19º, perfume para ir a la iglesia. Pues bien, yo para situaciones así un poco más elegantes, yo siempre me voy a los florales. Y en este tiempo ya que hace bueno, me voy con un jazmín un poquito tropicaloso, un poquito, porque para mí el protagonista de esta fragancia es el jazmín junto con el diaré. El señor Terracotta Le Parfum de Guerlain, que tiene también un fondo de coco y de vainilla. Si os gusta el jazmín, esta es una fragancia que deberíais probar, porque es que es jazmín así in your face. Pues oye, para una situación así, tiraría con este. Y vamos con la última pregunta, perfume para el trabajo. Pues bien, aquí os tengo que agradecer locuelas mías, porque no sé cuántas veces me lo dijisteis de Marta, Marta, pruébalo, Marta, pruébalo. Oye, que tenéis razón, que me tiene súper encantada. El Cadre de Boucheron. ¡Wow! Es lo que decíais, es súper versátil, súper fácil de llevar, con esa mezcla entre cítrico, floral, tal. Me tiene encantada y es de los que más estoy usando para ir a trabajar every days. O sea, este estoy tirando muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que de verdad, gracias locuelas, porque como veis, yo también aprendo de vosotras y os hago caso como las sugerencias y tal. Y este de verdad, me tiene chifladita. Así que, oye, eso está genial, porque así eso podemos compartir, vosotras me contáis, yo os cuento y así entre todos pues aprendemos un poquito más. Así que nada, locuelos, locuelas, espero que hayáis disfrutado de este tag, espero que no se os haya hecho muy, muy, muy largo. La verdad, me ha gustado mucho grabarlo, me ha parecido súper ameno, así como cosas muy dispares, situaciones así. Así que, oye, de verdad, yo encantada. Como digo, os dejo abajo el canal de Gaby, de la chica que me nominó, así le echáis un ojillo a ese alma argentina que tiene ese canal. Y nada, nos vemos muy pronto, locuelos. Cuidaos mucho. ¡Hasta otra! ¡Chao!